La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que empezó en el año 1939 y terminaría en el año 1945, pero sería el 8 de diciembre del año 1941 cuando Estados Unidos entraría en la guerra tras el ataque a Pearl Harbor. Resulta que Estados Unidos, a medida que fue avanzando la guerra, se empezó a preocupar por los muelles que habían en Nueva York, porque existía el peligro de que pudieran infiltrarse agentes alemanes o italianos justamente por estos muelles, o que empezaran a sabotear las embarcaciones militares que habían ahí. Y aquí es cuando la Oficina de Inteligencia Naval acudió a la mafia que controlaba los muelles, especialmente en realidad acudió a Charles Lucky Luciano, el cual controlaba todo esto junto con Albert Anastasia y otra serie de gángsters más que vamos a ir revisando en este video. Pero bien, ya que estamos hablando de él, podemos comenzar justamente con su historia dentro de toda esta guerra. Resulta de que el señor Luciano estaba en la cárcel. Entonces, el trato que le ofrecieron fue: tú ayúdanos en la guerra, controlando los muelles y viendo que no se infiltre gente, y nosotros te liberamos. Eso fue más o menos lo que propusieron, o al acuerdo que llegaron. Aún así, durante la guerra el gobierno ocultó la participación de Luciano, y recién para el año 1954 el gobernador de Nueva York declaró la importancia de la mafia en la guerra, y el 3 de enero de 1946 Luciano saldría libre, pero no se le permitiría pisar suelo estadounidense otra vez en su vida. Por lo tanto, pasaría el resto de sus días en Sicilia, y sería el año 1946, un 10 de febrero, pero antes de irse se reuniría a comer espaguetis con Albert Anastasia y 5 amigos más. Aún así, él no sería el único en participar en todo esto, sino que habría otros como el famosísimo Meyer Lansky, el cual mucho antes de que Estados Unidos entrara a la guerra en el año 1941, en el año 1930, en la década de los 30 en realidad, Lansky y sus hombres ya se dedicaban a dar palizas a algunos simpatizantes de los nazis que estaban en Estados Unidos. Y de hecho uno de los enfrentamientos más famosos fue en Yorkville, en Manhattan, donde de hecho él mismo habla sobre este tema, y aquí lo vamos a leer. Dice: el sitio estaba decorado con una esvástica y una foto de Adolf Hitler. Los altavoces comenzaban a aullar. Había solo 15 de nosotros, pero entramos en acción. Los estrellamos contra las ventanas. La mayor parte de los nazis les entró el pánico y huyó. Los cazamos para golpearlos. Así les demostramos que los judíos no se sentaban para aceptar insultos. Ahora bien, ¿qué ocurriría cuando Estados Unidos le pidiera a la mafia que participara en la guerra? Obviamente Meyer Lansky iba a tener algo que ver. ¿Por qué? Porque aparte que fue de vital importancia la operación Underworld, de la que vamos a hablar después, Lansky también fue el principal intermediario entre Luciano, que estaba en la cárcel, y el gobierno, y de hecho gracias a él se cerró el trato que acordaba que la mafia iba a ayudar en la guerra solo si se liberaba a Lucky Luciano de la cárcel. Entonces, como pueden ver, era como esa conexión. Él era el hombre que conectaba al gobierno, las autoridades, con Luciano, y gracias a él se cerraron los grandes tratos que se cerrarían en toda esta operación Underworld, de la que vamos a hablar, así que no se olviden de ese nombre. Aún así, Meyer Lansky y Lucky Luciano no serían los únicos dos que trabajarían en esto, sino que vendría otro más, el cual sería Albert Anastasia, el cual junto al ya mencionado Meyer Lansky fueron dos de los principales hombres que se encargarían de la liberación de Luciano y de cerrar todos estos tratos entre la ayuda de la mafia, el ejército y etc. Y si bien Albert Anastasia ayudó mucho en eso, de hecho él prometió de que no habría huelgas durante la guerra, el transcurso de la guerra, pero él fue más allá, y en el año 1942 se uniría al ejército de los Estados Unidos, pero eso sí, para poder escapar de una investigación que se le estaba haciendo a la Murder Inc., que él dirigía. Y la Murder Inc. era algo así como una agencia de sicarios de la mafia, de la Cosa Nostra, así como existen las agencias de seguridad o las agencias de detectives privados. Esta era una agencia de asesinos que trabajaba para la mafia. Ahora bien, cuando se uniría al ejército, cuando se unió, llegó al rango de sargento técnico, y al llegar a ese rango empezaría a reclutar soldados para que trabajaran para él como estibadores. Y ahora vendría otro mafioso más que trabajaría, que se llamaba Joseph Lanza, o Joseph Sox Lanza, que era como su apodo, que era un mafioso que, si bien no era tan poderoso como los tres anteriores, trabajaba para Luciano y asesoraría personalmente a la Oficina de Inteligencia Naval, y trabajaría con estibadores o pescadores de la zona en actividades de contraespionaje. De hecho, cuando fueron donde él,
él les dijo que aquí no se iba a hacer nada sin que Lucky Luciano lo aprobara. Así que básicamente fue él el que mandó a los agentes del gobierno a hablar con Luciano. Ahora bien, ¿se acuerdan de que les hablé sobre la operación Underworld? Bueno, esta operación, que también se le conoce como Operación Bajo Mundo, fue toda la logística y todas las reuniones y todos los tratos que se cerraron entre el gobierno y la mafia para que los ayudaran en todo este tema de la guerra. Básicamente todo, el trato de Luciano para liberarlo y si él los ayudaba, que después no volviera. Todos los tratados que hicieron para que les cuidaran, tanto en acciones de contraespionaje como en acciones de información, para que no los sabotearan y etcétera. Todo eso, todas esas cosas se les conoce como Operación Bajo Mundo, que empezó en el año 1942 y terminaría todo esto en el año 1945, cuando acabaría la guerra. Y no solo eso sí fue con la mafia italiana, sino que también fueron con algunas mafias judías. Y ahora, imagínense la desesperación que debieron de haber sentido los estadounidenses como para acudir a la mafia por ayuda y acudir al enemigo público número uno, que era Lucky Luciano, que hace poquito nomás que lo habían logrado por fin meter en la cárcel y ahora lo iban a sacar. Imagínense, solo imagínense. De hecho, yo creo que esto se originó porque después del ataque a Pearl Harbor, meses después, 120 buques, eso sí, eran 120 buques mercantes, se hundieron gracias a submarinos alemanes, y ahí es cuando empezaron a entrarle a los estadounidenses las sospechas de que quizás era porque tenían infiltrados en sus muelles, que registraban cada vez que salía un barco, cada vez que salía, a la hora que más o menos que iba a estar de vuelta, y etcétera, etcétera. Y toda esa información se la entregaban a los submarinos y después los submarinos les hundían los barcos. Los únicos que podían infiltrarse en este tema, los únicos que podrían hacer espionaje, los únicos que se movilizaban en todo este sector, era la mafia, no las autoridades de los estadounidenses. De hecho, por lo que me acuerdo, parece que fue Meyer Lansky que dijo que le daba risa cómo los agentes del gobierno iban y trataban de buscar a los espías y lo decían así casi como en las películas, y eran como súper obvios para buscar a los espías. Y ahí fue, Meyer Lansky, claro, se reía en un principio, pero después les pidieron ayuda y ahí sí empezaron a buscar espías nazis en serio. Y ese sería todo el video de hoy, cabros. Gracias por verlo, denle like, suscríbanse al canal si es que les gusta la historia y todos estos temas. Y también pásense por los otros videos que tengo en el canal, que también hablo sobre la mafia. De hecho tengo uno sobre la Cosa Nostra, donde hablo desde la jerarquía hasta las armas que uno usan hasta el día de hoy. Y tengo otro donde hacemos una especie de versus entre Lucky Luciano y Al Capone, quien ganaría entre una guerra entre mafias. Así que eso, cabros, nos vemos el próximo video. Chau chau.